Bienvenido a tu clase de artísticas del 16 de mayo del 2022. En nuestra clase del día de hoy, vamos a continuar trabajando con los géneros teatrales. Si tú recuerdas, en tu clase pasada estuvimos viendo el género teatral de la comedia y de la tragedia. En esta clase vamos a conocer el género del teatro musical y el género del teatro dramático. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar conociendo qué es el teatro musical. Aquí nos dice: el teatro musical es una forma de representación teatral que combina canciones, diálogos, actuaciones y danza. Es decir, que en las obras de teatro de este tipo vamos a poder ver canciones, bailes y actuación. Aunque el teatro musical se superpone con otras formas teatrales como la ópera y la danza, puede distinguirse por la misma importancia que se le da a la música en comparación con el diálogo, el movimiento y otros elementos artísticos. En este párrafo nos dice que muchas veces se ha llegado a confundir o a comparar el teatro musical con la danza y con la ópera. Sin embargo, el teatro musical guarda una diferencia con estas dos disciplinas. La principal diferencia es que el teatro musical le da la misma importancia al diálogo o actuación, a los movimientos o danzas y a la música. Es decir, en el teatro musical no hay algún elemento que sea más importante que otro. Se considera que este género teatral es típico de la cultura estadounidense. Se puede decir que el teatro musical nació el 12 de septiembre de 1866, el día en que en Estados Unidos se pone en escena por primera vez The Black Crook, es decir, que el teatro musical nace en Estados Unidos con la primera obra de teatro musical, que es The Black Crook. Este tipo de género teatral tiene ciertas características que lo definen y lo diferencian de otros géneros. Vamos a conocerlas. Aquí la primera nos dice: generalmente tienen un gran enfoque en el diálogo hablado. En el teatro musical, la mayor parte de las escenas se producen de forma hablada, es decir, las canciones y los bailes se guardan para ciertas partes que son esenciales o llamativas. No toda la obra es cantada o bailada, a diferencia de la ópera, en la que la mayoría de la obra, por no decir en su totalidad, se hace de forma cantada. También nos dice: suelen incluir el baile como parte esencial de la narración, particularmente presentado por parte de los artistas principales y el coro. Aquí, en este tipo de género teatral, se incluye el baile como parte de la narración, es decir, como parte de la historia teatral. Generalmente son los mismos actores los que bailan y los que cantan. Suelen ser los actores principales los que tienen el papel principal en el baile y en la danza. Otra de las características, nos dice aquí, es que utilizan varios géneros de música popular. Es decir, que en las obras de teatro musical vamos a conocer diferentes canciones o géneros que ahí se presentan, ya que buscan tener la simpatía de los espectadores y que el espectador conozca o reconozca las canciones que ahí se utilizan. Casi siempre se realizan en el idioma de la audiencia o de los espectadores. Es decir, que si una obra, por ejemplo, tiene su origen en Estados Unidos y se busca representar aquí en México, la obra se va a hacer en el idioma de la audiencia o de los espectadores, es decir, se haría en español. Aquí no se llevaría la obra en el idioma original o en el que se escribió, como en la ópera, en la que se actúa y se canta en el idioma original en el que se escribió la ópera. Ahora, después de conocer algunas características de este género teatral, vamos a conocer algunos de los musicales más famosos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Uno de ellos es El Rey León, otro Los Miserables, Mamma Mía y Chicago. Muchos de estos ejemplos inclusive se han llevado a la pantalla grande, es decir, al cine, por lo que existen películas de estas obras teatrales musicales. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño fragmento de una obra de teatro musical. No se habla de
en la sombrilla. Después de haber visto este pequeño fragmento de esta obra de teatro musical, vamos a conocer qué es el género teatral dramático. Aquí nos dice, el género dramático. El teatro dramático nos acerca a los conflictos y las escenas habituales del día a día. El público llega a verse reflejado con los propios actores. Aquí, este tipo de género teatral busca que los problemas o las escenas que se presentan sean comunes para los espectadores, sean escenas que ven en su día a día o que les han ocurrido o que han escuchado hablar en sus contextos cercanos, por lo que muchas veces el público llega a sentirse identificado con la situación o a empatizar con los actores. Este tipo de género teatral tiene su origen en la cultura griega clásica, en la que se representaban obras con rol político y religioso. Se representaban relatos o escenas provenientes de la tradición mitológica y religiosa griega, en la que además se expresaban los valores cívicos y políticos de la época. Aquí entonces nos dice que el género teatral dramático, al igual que la tragedia y la comedia, tienen su origen en la cultura griega clásica. Al inicio, los principales temas que se representaban eran aquellos que relataban mitos o daban a conocer valores cívicos o políticos que existían en esa época. Muchas veces trataban de que el pueblo conociera qué era la información más relevante o qué era lo que estaba pasando en la alta sociedad o con los políticos. En algunas ocasiones se ha llegado a confundir el género teatral dramático con el género teatral de la tragedia. Sin embargo, el drama se distingue de la tragedia en no estar atado a una temática muy triste u oscura. Puede mezclar temas serios con comedia. En el drama no observamos historias en las cuales ocurren accidentes o ocurren situaciones desagradables de forma continua, sino que se puede ver mezclada una situación triste con una situación alegre o los finales se pueden observar alegres o felices. Este tipo de género teatral generalmente se divide en 3 actos, es decir, la obra la vamos a poder ver en 3 actos diferentes. Una es el planteamiento, en donde se nos presentan a los personajes y la situación inicial. Después está el desarrollo, en donde ocurre el problema o la situación conflictiva, y posteriormente el desenlace, en donde ocurre el fin y se resuelve el problema. Este género teatral también cuenta con ciertas características que lo definen y lo diferencian de los demás géneros. Vamos a conocerlas. Una de las características, nos dice aquí, es la siguiente. Promueven la moralidad como eje central y por ello tienen una dimensión didáctica. Este tipo de género teatral busca que los espectadores, después de haber apreciado u observado la obra, salgan con una enseñanza, es decir, que algo en ellos haya cambiado y que hayan aprendido algo nuevo. Normalmente carecen de todo tipo de narradores. En este tipo de género teatral no va a haber una persona que nos relate qué está sucediendo o qué va a suceder. Generalmente los actores tratan de presentar en su totalidad la obra, sin necesitar o sin buscar un narrador. Y por último aquí nos dice, los problemas de los personajes están relacionados con problemas cotidianos, que es de lo que habíamos hablado al inicio. Es decir, que los problemas que van a presentarnos en este tipo de obras de teatro son problemas que se presentan en la vida diaria. Ahora, después de haber conocido qué es el género dramático y algunas de sus características, vamos a ver un pequeño fragmento de una obra de género teatral dramático. ¿Recuerdas lo que hablamos anoche? Sí, ¿por? ¿Qué pasa, Irene? ¿Por qué me miras así? Quedamos en que hablarías con él en cuanto se levantara, ¿no? ¿En qué quedamos? Sí, en eso quedamos. Cariño, ¿y que le dirías qué cosa? ¿Qué es lo que le tenías que decir? Que probara a cambiar de mochila, ¿no? Sí.
¿Y se lo dijiste? Pues claro, antes de salir le dije que por qué no la dejaba aquí y probaba a llevarse la otra. Vale, ¿y él qué te contestó? Luismi. Sí, Luis. Que no, ¿Que no? ¿Qué? que prefería llevarse la otra, la de siempre. ¿Y tú le dejaste? ¿Pero ¿y qué iba a hacer si no? ¿Qué iba a hacer? Después de haber visto este pequeño fragmento, vamos a realizar las siguientes actividades. La primera actividad que vas a realizar es la siguiente. Vas a contestar en tu libreta las siguientes preguntas. Estas preguntas se contestan con la información que acabamos de revisar en este video. La primera pregunta nos dice, ¿qué es el teatro musical? La pregunta número 2 dice, ¿dónde surgió el teatro musical? La pregunta número 3 dice, ¿cuál es el tema central del teatro de género dramático? Y la cuarta y última pregunta dice, ¿qué aspecto distingue al drama de la tragedia? Una vez que hayas terminado de contestar estas preguntas, vas a realizar la siguiente investigación. Vas a investigar un ejemplo de obra teatral musical y un ejemplo de obra dramática que sean famosas en México, y en tu libreta vas a escribir para cada ejemplo lo siguiente: nombre de la obra, trama o de qué trata o el tema, y una foto o una ilustración. Puedes imprimirlas. Una vez que hayas terminado de realizar tu investigación, habrás terminado entonces de realizar tu clase de artísticas de este día. ¿Qué vas a subir a tu plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir tu cuestionario contestado y la investigación que realizaste de los ejemplos de obras teatrales musicales y dramáticas. Y recuerda realizar tus actividades, tomarles foto y subirlas a la plataforma. Y que tengas un muy buen día.